Hoy vamos a abrir una puerta antigua, una puerta que no está allá arriba en los cielos, sino en la memoria. Porque la astrología no solo habla de ti, habla también de tu linaje, de esas historias que nos preceden, de las fuerzas invisibles que te trajeron hasta aquí, al aquí, ahora, a este momento, a este contexto de vida que vives. Bienvenidas, bienvenidos a este episodio donde vamos a explorar una de las ramas más reveladoras de la astrología contemporánea, que es la astrogenealogía. ¿Qué es la astrogenealogía? Podemos decir que la astrogenealogía es como un puente entre tu carta natal y la historia de tu árbol genealógico, de tu árbol familiar, de tu clan, de tu tribu. No estudia solamente tu sol, tu luna, tu ascendente, sino las memorias que porta tu carta, esas voces que representan a tu linaje, los hombres de tu familia, las mujeres de tu familia, tus abuelos, tus bisabuelos, las tías, los primos, las heridas que no empezaron contigo y los dones y talentos que también pudiste haber heredado sin siquiera saberlo. Es una rama que se apoya en la astrología psicológica, pero también tiene un poco del campo de las constelaciones de Bert Hellinger, un poco de esa información, digamos, como base, y también en la experiencia de la psicogenealogía. Una de las autoras de mucho análisis, de mucho research que se hizo en este tema es de Anne Schutzenberger. ¿Mm? Y también de la clínica de los duelos que ha habido a través de generaciones. Así que todo esto, psicogenealogía, constelaciones familiares, toda esta literatura, digamos, se integra con la lectura simbólica del cielo en el momento de tu nacimiento. Es una integración de información. La astrogenealogía surge de diversos autores, no hay uno solo. Podríamos decir que una de las precursoras es Martine Barbeau. Hay dos libros que me encantan de Erin Sullivan y Lynn Bell que hablan sobre los planetas y sus linajes familiares. También Daniel Dancourt y por supuesto, como les comentaba, este estudio del genosociograma, que es el árbol genealógico, pero visto desde un contexto social y cultural del momento que vivía el nativo de ese árbol. Eso lo estudió mucho Anne Schutzenberger. En realidad, aunque pareciera un tema un poco novedoso o nuevo, en realidad no es nuevo. Desde la antigüedad y las tribus ancestrales, siempre se ha hablado de estas herencias espirituales, de destinos compartidos. Incluso la Biblia lo menciona en una de sus páginas, de sus hojas, ¿no? Lo que tú haces, tu descendencia lo será beneficiada o lo tendrá que pagar también. Uh-huh. Hay Retomamos el lenguaje más terapéutico a través de la astrogenealogía, porque tiene esa misma esencia. Entiende que no somos individuos aislados, sino que somos el capítulo más reciente de una larga historia familiar. Aquí la pregunta sería, ¿por qué da entendimiento la astrogenealogía? Bueno, te voy a dar tres razones principales por qué vale la pena estudiar tu carta natal desde esta mirada genealógica. Primero, porque ordena tu identidad. La astrogenealogía te ayuda a responder qué parte de lo que es o de lo que eres es realmente tuyo y qué parte de aquellos hábitos o talentos o defectos o desafíos no son realmente tuyos, sino que los vienes cargando por generaciones. Tal vez aquel talento artístico que te apasiona es tuyo, pero también de algún ancestro que no pudo concretar su expresión artística y ahora en este momento de la historia
familiar, tú cargas con ese talento para explotarlo, desarrollarlo de una manera de sanación, tanto tuya como del linaje o de ese ancestro. O tal vez, por ejemplo, podrías tener una gran hambre de conocimiento, como una gula de saber, y no entiendes por qué tienes estas ganas de leer, de aprender, de comunicar. Tal vez descubras que mientras tú estudias tu genosociograma, tal vez tú eres el portador de alfabetismo en tu linaje o comunicador de las leyendas en la historia familiar para poderla honrar y entenderla mejor. Un segundo motivo por cual vale la pena estudiar la mirada genealógica de tu carta es porque también te va a ayudar a reparar vínculos. Cuando ves la carta con un lente genealógico, las tensiones dejan de verse como castigos y se convierten en movimientos sistémicos. Una carta natal no va a hablar solamente de tu psicología personal, describe la danza emocional del árbol moviéndose dentro de ti. Y eso cambia mucho la perspectiva, porque cuando entiendes que algo no empezó contigo, puedes dejar de pelear con ello, puedes observarlo con distancia, puedes darle un lugar, puedes devolver eso que no te pertenece y quedarte con lo que es realmente tuyo. Y es ahí donde se puede reparar el vínculo, porque dejas de esperar de tus padres que te den algo que ellos no tuvieron o no pudieron. También puedes empezar a reconocer a aquellos excluidos del clan, porque los integras, integras al ausente, honras al que sí estuvo y al que no también. Y es así que cuando tomas la vida tal como vino, sin reclamarle una expectativa tuya, ese gesto simplemente, aunque pareciera ser muy simple, el poderlo ver desde una nueva mirada, una nueva perspectiva, puede ser muy reparador. Y por eso la astrogenealogía tiene este gran poder, porque al ordenar ese sistema interno, sana la forma en la que te vinculas hacia afuera, con tus padres, con tus hermanos, con tu vocación, con tu cuerpo, contigo mismo, contigo mismo. Y tres, otro motivo, porque también ilumina tu camino vocacional. Una de las cosas más bellas que revela la astrogenealogía es nuestra vocación también. Eso que creemos que es como muy personal, también tiene raíces en tu linaje. Cuando lees la carta con lentes genealógicos, las decisiones profesionales ya no se sienten tanto como un accidente o como un movimiento de una inspiración aislada, sino que se vuelve parte de una narrativa más grande, la narrativa de tu familia buscando orden, reparación y evolución. A veces la vocación surge para continuar algo que un ancestro ya inició, como los López son médicos, los Pérez son maestros, pero otras veces aparece para sanar un dolor antiguo y en muchos casos incluso para liberarte de un destino que ya no te corresponde. Por ejemplo, como comentaba anteriormente, con las vocaciones artísticas. A veces florece en familias una persona donde por generaciones no hubo espacio para la sensibilidad y ahora tenemos a una persona que trae de vuelta esa poesía perdida, esa danza, esas ganas de conectar con el poder creativo, pero es como la oveja negra, es la que nos viene a traer algo de lo que los demás no estamos habituados a conocer. También los trabajos terapéuticos o de ayuda emergen en sistemas donde hubo muchos silencios, donde hubo duelos, también donde hubo muchos secretos. Y esa persona siente el llamado a iluminar lugares donde antes no se valía o no se podía hablar o sentir. Lo maravilloso es que cuando lo ves desde esta perspectiva, dejas de preguntarte, ¿cuál es mi propósito? Y empiezas a preguntarte,
¿Qué se necesita expresar a través de mí? La vocación, entonces, se vuelve una mezcla de esos dones naturales que tú tienes, esos intereses genuinos, pero a veces también heridas transformadas en sabiduría. Y los movimientos que tu árbol tienen donde buscan completarse a través de ti. Por eso es que la palabra vocación viene del latín vocare, que significa el llamado. Es un llamado de tu alma, es un llamado de tu espíritu, es un llamado de tus ancestros. Es un acto de continuidad, pero también de libertad. Es honrar de quienes vinieron antes que tú para permitir que la vida siga su curso de manera más consciente. Porque al final lo vocacional no es solamente lo que haces como profesión o para sostenerte en la vida, es también lo que liberas, es lo que reparas, es lo que integras y lo que dejas como legado. Y desde ahí, la profesión, ya sea astrología, arte, negocios, salud, turismo, enseñanza o cualquier otro camino, se vuelve un puente sagrado entre tu historia familiar y la historia que tú eliges a partir de ahora. Cuando analizamos una carta desde la parte genealógica, vemos patrones que tienden a repetirse. Puede ser que vimos madres e hijos con lunas en el mismo signo, por ejemplo, o Saturnos que marcan una exigencia, un mandato, o Plutones que nos muestran secretos, duelos, muertes, Martes, donde los hombres de la familia nos muestran cómo se entendió la autoafirmación o el derecho a defender su territorio. Las Venus en la carta me van a mostrar cómo fueron los vínculos en las familias, el linaje femenino. Y entonces entendemos que no es que estés roto o descompuesto o que te falte algo, es que a veces tendemos a repetir aquello que se necesita reordenar. Cuando hay una repetición inconsciente familiar de eventos que se suceden una y otra vez, es porque no ha habido la conciencia para poder tomar ese aprendizaje y entonces parar la repetición a través de la integración. Así que una carta en la astrogenealogía se lee en tres capas. Una es la historia que tú te cuentas o que te contaron de la familia. Es como tu narrativa consciente. La historia, la número dos, sería la historia que tu carta muestra. Tu carta me va a mostrar el lenguaje simbólico, arquetípico, de dónde se encuentra el elemento predominante de tu carta, qué tipos de aspectos había, en qué lugar de tu carta se encuentran los planetas, etcétera. Y tercera, también va a haber una historia que no siempre se dijo o se transmitió verbalmente. En los árboles genealógicos a veces hay silencios, hay ausentes, hay excluidos. Y la magia está en cruzar estas tres historias o estas tres miradas para poder sacar el conocimiento, el oro que se convierte en sabiduría. Y puedes descubrir muchísimo a través de ellas, ¿no? Estás descubriendo si estás reparando algún tema de tu papá, de tu mamá, qué mandato inconsciente puedes estar siguiendo de tu linaje paterno o materno, qué duelo no elaborado heredó el linaje, qué habilidad creativa o qué habilidad espiritual viene de un ancestro que ya está olvidado y que nadie recuerda. Miedos que a lo mejor no te pertenecen, pero entendiste que la vida era así y por eso tiendes a ciertas ansiedades o a ciertas depresiones, porque así es como lo entendiste desde el vientre materno. ¿Y qué destino estás repitiendo sin darte cuenta? Y sobre todo, ¿qué parte de tu vida te toca a ti vivir con libertad? ¿De qué forma puedes reestructurar la realidad para evolucionar? Así que tiene muchos beneficios terapéuticos.
Cuando haces una lectura astrogenealógica, no es para buscar quién es el culpable o para justificar quién eres o para justificar tus defectos o tus desafíos. Es para integrar, para reconocer, para darle lugar a esos duelos, a esos dolores, integrarlos y ordenarlos. Y de esa forma volverte adulto de tu propio destino. Dejar de proyectar responsabilidades en otros y liberarte de cargas que no te pertenecen. Y algo precioso ocurre en ese momento. Se abre un espacio interno donde puedes elegir. Aquí es donde la astrología se vuelve viva, porque a través de esta rama de la astrología, que es la astrogenealogía, no se queda en la mente analítica, sino puedes entrar como en una especie de meditación o algún tipo de ritual, algún tipo de movimiento simbólico para poder integrar esta información. Y así la carta natal deja de ser un papel o un dibujo con muchos colores y símbolos y signos zodiacales y se convierte en una experiencia que encarnas. Bueno, si este tema te movió, si sentiste algo que en tu historia se abrió o que alguna pieza encajó, te invito a seguir profundizando en tu linaje familiar, en tus ancestros, en tus familiares cercanos y lejanos. Y te invito a dejar en los comentarios qué tema astrológico te gustaría seguir explorando y si tienes alguna otra cosa que quieras trabajar en tu carta natal desde este enfoque. También te dejamos el link de la escuela. Estés atento para cuando se abra un curso de astrogenealogía en nuestro Instituto Superior de Astrología o invitarte a simplemente que nos comentes qué opinas de esta información y si quieres algún nuevo tema, lo pondremos en la lista de los temas a tratar. También no olvides suscribirte y darle clic a la campanita para que recibas notificaciones cada vez que tengamos un nuevo video. Gracias por estar aquí. Gracias por honrar tu historia. Gracias por permitir que la astrología te acompañe en tu proceso de conciencia y nos vemos la próxima semana.